Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar atentos a estas clases. En este momento vamos a dar comienzo a la sesión número 6, sesión asincrónica número 6, que correspondía al pasado, ya le vamos a decir, el pasado sábado 17 de abril, perdón, 16 de abril. Sábado 16 de abril correspondía esta sesión, la estamos presentando, demorándonos algunos días en la presentación, con el propósito de poder agregarle todo el material que necesitaba, además de que hubo razones para no hacerlo en ese momento, razones de peso. Muy bien, entonces vamos a explicar que el título de la sesión de hoy es Jesús como Señor. Y vamos a centrarnos en los componentes esenciales del mensaje del Evangelio. Como ya lo hemos explicado, este es un material que estamos adaptando de un libro de MacArthur, de John MacArthur y otras personas que le acompañan del año 2022 o del 2011 más bien. Y el título es La Evangelización. El Grupo Nelson es el editor en los Estados Unidos. Muy bien, entonces vamos a estar adelantando el contenido de la siguiente manera. Lo que vamos a estar viendo en esta sesión de hoy son los siguientes elementos básicos del mensaje del Evangelio. Primero es quién es Dios. Vamos a ver un poco acerca de su naturaleza. Muy importante, en su momento vamos a estar explicando por qué ese es un elemento básico del mensaje del Evangelio. Explicar quién es Dios y entender su naturaleza de una manera más acertada, más bíblica, para que entonces tenga más sentido el tema de evangelizar. Una vez que se establece quién es Dios, una vez que se establece su santidad, se establece su gloria, su justicia, entonces de allí se deriva, de allí se desprende que los seres humanos, por esa razón, estamos separados de él. Los seres humanos tienen un gravísimo problema. Vamos a ver por qué, cuál es la causa de esa separación. Y cómo Dios, su intención fue siempre tener comunión con el ser humano. Para eso fue lo que lo creó, para que ellos tuvieran comunión con él, para que fueran sus hijos, para que fueran santos como él es santo. Y él es merecedor de esa comunión, él es merecedor de esa gloria que él espera de los seres humanos. Por lo tanto, es importante que nosotros a la hora de evangelizar conectemos con ese propósito de Dios que es para gloria suya, que él nos hizo a nosotros y que ese propósito se rompe por razones humanas, porque el ser humano se corrompe, el ser humano peca, el ser humano prefiere tomar las riendas de su vida y no dejar que sea Dios el que tenga gobierno de su vida. Luego vamos a ver lo que Cristo ha hecho para mediar entre los dos, para remediar esa ruptura que se dio entre el Creador y la criatura. Y Jesús interviene como Hijo de Dios, como segunda manifestación de la deidad. Interviene Jesús para mediar entre los dos, para reconciliar a la criatura con el Creador. Y luego, por último, vamos a ver cómo deben responder bíblicamente, cómo se espera que respondan, cómo se espera que los seres humanos actúen en respuesta a esa acción divina por medio de Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar viendo así a grandes rasgos en esta lección de hoy. En el siguiente slide o diapositiva vamos a ver primero por qué no estamos viéndolo como un plan de salvación desde la perspectiva humana, porque ya hemos explicado que esa es una simplificación exagerada de evangelizar que se ha hecho y realmente no da en el blanco, porque no le explica a la persona lo que realmente necesita y de qué se trata. No se trata de que haga algo simplemente, se trata de que
reflexione profundamente acerca de una decisión que Dios le pide que Dios le pide que tome. Y el problema del llamado plan de salvación es porque es una especie de fórmula preempacada. Es como si el mensaje del evangelio pudiera ser encapsulado del mismo modo que un remedio genérico para toda clase de pecadores. A mí me parece que eso es lo que nos puede estar pasando, porque nosotros hablamos de un plan de salvación de 5 pasos, pero lo hacemos genérico, es decir, nosotros no lo reducimos, o sea, pone demasiado énfasis en lo que el ser humano debe hacer, entre comillas, lo que el ser humano debe hacer. Sí, el ser humano debe hacer algo, debe tomar una decisión, pero la salvación no es obra suya, no es resultado de lo que humanamente él o ella hicieron. Y casi ningún énfasis, el plan de salvación tiene casi ningún énfasis en quién es Dios, ni en por qué tiene él derecho de exigir que se le obedezca. Vamos a estar viendo otros problemas que tiene el llamado plan de salvación, que es que cuando Jesús y los apóstoles evangelizaron, ministrando a personas o multitudes, ellos usaron diferente terminología, dependiendo del tipo de audiencia. Ellos no presentaron un remedio genérico, ellos adaptaron el mensaje según el conocimiento que ya las personas tenían previo de Dios y de su naturaleza. Por lo tanto, ellos evangelizaban bajo el entendido de que la salvación es obra soberana de Dios y de que el resultado no dependía de ellos, de lo que estaban predicando, sino del Espíritu Santo actuando en los corazones de los oyentes. Eso es muy importante que lo entendamos, porque de otra manera nuestro enfoque va a ser totalmente cognitivo, de algo que el ser humano necesita conocer nada más, pero sin entender que por medio de la palabra escrita, Dios actúa, el Espíritu de Dios actúa para llegar hasta el corazón de la persona y crear en su corazón la fe que le va a llevar a la respuesta. Cuando lo dice un pasaje, recordemos aquel pasaje que dice que en Mateo 19, 25 y 26, que cuando ellos oyeron que el rico que cumplía los mandamientos no podía ser salvo, entonces preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. De modo que en cada caso la forma del mensaje va a variar, pero el contenido siempre debe establecer, número 1, la realidad de la santidad de Dios. Eso es lo que debe establecer el contenido. Cuando vamos a predicar el evangelio, establezcamos eso claramente. Número 2, la condición desvalida del pecador. Y luego mostrarles a los pecadores que Cristo, como soberano pero misericordioso Señor, ha pagado por completo el precio expiatorio por todos los que se vuelven a él con fe. Esa sería el tercer contenido, mostrarles a los pecadores que Cristo, como soberano pero misericordioso Señor, él es el que ha pagado por completo el precio expiatorio. Muy bien, vamos a pasar a otro problema del plan de salvación, y es que el plan de salvación, el llamado plan de salvación, menoscaba el poder del mensaje de salvación, llenando la iglesia de conversos, entre comillas, que no han aprendido a sustentarse en el poder de Dios para ser salvos. Aceptan a Cristo fácilmente como salvación, pero difícilmente como Señor. Esto es muy obvio, lo estamos viendo en nuestras iglesias. Las personas se atienen a que ellas o ellos hicieron algo, y por lo tanto, como yo cumplí con los requisitos, entonces yo voy a ser salvo. Pero esa reducción tan exagerada, es decir, cuando se reduce el evangelio a algo que la persona debe hacer, eso no le produce una verdadera conversión. Entonces, por esa razón, es importante que nosotros hagamos todo lo posible por ensanchar la comprensión de que no se trata simplemente de aceptar a Cristo como Salvador. Además de aceptarlo como Salvador, hay que aceptarlo como Señor.
Otro problema es que a algunos les pasa lo mismo que a los cretenses. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, según Tito 1:16. Le escribe el apóstol Pablo al evangelista Tito en Creta. Dice, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso es lo que le pasaba a los cretenses. Bueno, a otros les pasa, como dice Marcos 7:6, que con sus labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de él. Eso muy probablemente está pasando y ya hemos confirmado que sí sucede. Siguiendo sobre el problema del plan de salvación, puede ser que haya personas que caigan en la categoría de los que le llaman Señor, Señor y no hacen lo que Él les manda. Todos concordamos con la descripción trágica que hace de ellos Jesús en Mateo 7:22-23, que dice así: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Como podemos ver, está muy claro el problema que puede estar produciendo el llamado plan de salvación. Muchas personas se están creyendo que están cumpliendo con todo lo que Dios les pide, pero realmente no están conociendo a Dios ni entrando en el reino de Él, ni están ni se están humillando de corazón a su voluntad y a su gloria y a sus propósitos. Entonces la pregunta es, ¿qué enseñar? A la hora de la hora, ¿qué es lo que hemos de enseñar? Bueno, vamos a centrarnos en algunos asuntos cruciales. Asuntos cruciales, ¿verdad? Porque no se trata de dar una receta, pero sí conceptualizar correctamente algunos asuntos. Vamos a hablar de los puntos que es necesario poner en claro. Y luego vamos a, no necesariamente vamos a hacerlo en orden cronológico. Es decir, no se trata de hablar de A, B, C, D, sino que es algo que es muy a discreción de la persona que está dando el estudio, decidir acerca de cuál concepto o cuál principio va a dar primero, cuál idea va a tratar de hacer partícipe al otro, y entendiendo que el acto de enseñar no se trata simplemente de hablar como lo estoy haciendo yo aquí, se trata de interactuar con el material, no basta con oír la persona, además hay que hacer preguntas. Lo ideal sería que yo pudiera interaccionar con ustedes para que ustedes me pudieran hacer preguntas y me pudieran interrumpir cuando estoy hablando. Muy bien. Otra idea acerca de qué enseñar, que es que estamos dando simplemente una lista de asuntos para facilitar el estudio. Muy bien. Lo primero que vamos a enseñar es acerca de la santidad de Dios. Repito, acerca de la santidad de Dios. ¿Por qué acerca de la santidad de Dios? Bueno, la misma escritura indica el comienzo, porque dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es lo que leemos en Proverbios 1:7. Analicemos correctamente esto. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque dice que una persona comienza a ser sabia cuando tiene conocimiento de quién es Dios, de que Dios es un ser digno de ser temido. Esa persona que tiene ese conocimiento correcto de la naturaleza de Dios, de que es un ser santo, que es un ser justo, glorioso, que es un ser supremo, que tiene soberanía, cuando eso está claro en su corazón, entonces esta persona ya empezó a actuar sabiamente, ya empieza a ser sabia, porque ya empieza a entender que hay una autoridad, que hay un ser que es el que al final gana la partida, que todo está en sus manos. Por lo tanto,
va a comenzar a actuar sabiamente. En cambio, el necio, el que aborrece la sabiduría, el necio, esa persona pues es así por lo mismo, porque no tiene ese conocimiento de Dios. Por eso actúa de esa manera, por eso su comportamiento es poco sabio, su comportamiento y sus palabras y sus actitudes son completamente autodestructivas y también hacen daño a las personas alrededor suya. Se hacen daño a sí mismas y hacen daño a los demás con sus propias actitudes y conductas. Muy bien, entonces podemos ver que el tema de enseñar acerca de la santidad, de ese conocimiento de la santidad de Dios que produce temor en el corazón del ser humano, es lo que se necesita. Bueno, tenemos más pasajes, también está Job 28:28, que dice que el temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente. Podemos leer también Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de los santos es inteligencia. Proverbios 15:33, el temor del Señor corrige y da sabiduría, antes que honra, humildad. Miqueas 6:9, la voz del Señor clama a la ciudad. Es de sabios temer a su nombre. Presten ustedes atención al castigo y a quien lo establece. Qué interesante, ¿verdad? Queremos evangelizar, pues comencemos por allí. Podemos ayudar a la persona a tratar de que reflexione sobre su condición, sobre las decisiones que ha tomado en su vida, si han sido sabias o no. Por supuesto que todos tomamos malas decisiones, pero cuando ya uno va conociendo a Dios, ya las decisiones malas comienzan a ser menos y las decisiones buenas comienzan a ser más. Bueno, vamos a seguir viendo acerca de la necesidad de enseñar acerca de la santidad de Dios. El temor de Dios es lo que menos intenta despertar con la evangelización que se hace hoy día. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Nosotros cuando evangelizamos, por lo general nos dejamos llevar por la filosofía de la nueva era, que lo que hace es tratar de presentar a Dios como un ser a quien no hay que darle cuenta, como un ser que todo lo deja pasar, y ese enfoque de Dios es de la nueva era, porque, ¿verdad? Y como resultado de eso, entonces la evangelización sufre, porque lo que menos se hace en algunos círculos disque evangelísticos, lo que menos se hace es eso, es hablar del temor, es lo que menos se intenta despertar en el corazón de la persona que está oyendo, que tenga temor de Dios. Por lo general se le predican cosas que le gusten a la persona, pero no cosas que realmente le despierten temor de Dios. También tenemos que la línea típica del llamado a la conversión es esta. Mira, Dios te ama y Él tiene un maravilloso plan para tu vida. Esa forma, ese enfoque es muy típico, ¿verdad? Porque eso es lo que tratando de apelar a que la persona, ¿verdad? Su vida va a ser maravillosa. Y si somos francos, la vida de muchas personas convertidas, principalmente la de los apóstoles, no fue muy maravillosa, ni la vida de los profetas, ni la vida de los primeros cristianos que fueron perseguidos. No se trata de que tu vida sea maravillosa, se trata de que conozcas a un ser maravilloso. Y eso es lo que le va a generar un cambio en su mente, una forma de ver la vida diferente, que no necesariamente va a ser una vida maravillosa, pero que va a tener cimientos sobre los cuales se va a sostener cuando su casa sea golpeada por los vientos, por las lluvias, por las inundaciones, como dice nuestro Señor Jesucristo. El que oye mi palabra y la guarda, lo comparé con una casa en esas condiciones. Muy bien. Cuando se trata de enseñar acerca de la santidad de Dios, estamos hablando de una enseñanza que ayuda a las personas
a desarrollar un legítimo temor de Dios. Y esa es la enseñanza de la verdad bíblica, de la santidad de Dios. En Levítico 11, 44 y 45 es lo que leemos. Dice así: yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Interesante, ¿verdad? El Señor está empezando a su marcha, su andar con su pueblo, con aquellos que Él eligió, y lo llama a ser santos. Es decir, lo llama a elevarse al nivel de Él en cuanto a santidad. ¿Por qué Él es santo? Por esa razón. Es decir, si van a tener comunión conmigo, se espera de ustedes que sean como yo soy, ¿verdad? Que sean limpios, que no se contaminen. Y aquí, simbólicamente hablando, había animales de los cuales debían abstenerse porque eran animales cuya ingestión podría causarles enfermedad, podía contaminarles, y por lo tanto les manda abstenerse de ellos. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí. Un momentito, la pausa va por otro lado. Ajá, muy bien, aquí está la pausa. Estamos pausando. Muy bien, siguiendo con la presentación, tenemos entonces que la santidad de Dios es fundamental. Un conocimiento de la santidad de Dios es fundamental para que el pecador entienda por qué debe dejar el pecado. Eso le imprime un sentido de urgencia, una motivación profunda y una razón poderosa para querer dejar el pecado. Enseñar acerca de la santidad de Dios es importante para ese propósito, porque de eso es de lo que se trata, de que la persona verdaderamente se le desarrolle un sentido de urgencia por dejar atrás el pecado. Muy bien, vamos a seguir ahora con siempre enseñando acerca de la santidad de Dios. Josué 24, 19, ahí leemos que Josué le dijo al pueblo: ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados. Eso le dijo un pueblo rebelde que él estaba tratando de llevar a la tierra prometida, o que ya había entrado a la tierra prometida, pero aún así conservaban sus ídolos. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice: nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más, no hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Esa idea de que Dios es santo, de que Dios es un ser soberano, de que Dios es un ser limpio y puro, es lo que le da poder, es lo que lo hace, lo convierte en refugio para nosotros. A Dios no podemos estarlo viendo como un ser blandengue, como un ser inocuo, como un ser que no tiene actitud de aborrecimiento contra el pecado, contra la desobediencia, contra es decir, el comportamiento de las personas irresponsable. Muy bien, seguimos sobre el tema de la enseñanza acerca de la santidad de Dios. También en el Nuevo Testamento encontramos pasajes que claramente invitan a la santidad. Ya es de sobra conocido, 1 de Pedro 1:16. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Es una cita que está haciendo el apóstol Pedro de Levíticos 11:44. En Hebreos 12:14 leemos: procuren vivir en paz con todos y en santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que debido a que Él es santo, aborrece el pecado, como leemos en Éxodo 25. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Debido a que Dios es santo, los pecadores no pueden estar en su presencia, según leemos en Salmos 1:5.
Los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. También pasando ahora, ya hemos entonces abarcado el primer aspecto, el primer elemento de enseñanza. ¿Qué enseñarle a las personas no convertidas? Bueno, lo primero que hay que enseñarles es ese aspecto de la naturaleza divina que tiene que ver con su santidad, su soberanía, su perfección. El hecho de que Él es un ser limpio y aparte, categoría aparte. Muy bien, ese sería el primer elemento. El elemento que sigue es el contraste entre lo que Él es y lo que nosotros somos. Porque las buenas nuevas no solamente incluyen el hecho de que las personas salvas van por gracia al cielo, sino también en el hecho de que el pecado ha sido vencido por el Hijo de Dios. Esta idea es muy importante profundizar en ella porque por lo general se enfoca en esa dirección, se enfoca excesivamente en esa dirección. Mira, debes convertirte, debes bautizarte, debes tomar la decisión de arrepentirte para ir al cielo. Pero es que no es solamente es para eso, es para dejar el pecado también. Porque el tema del arrepentimiento posiblemente no lo estamos enseñando correctamente y en toda la profundidad que merece, porque precisamente el arrepentimiento debe ser motivado por lo que Jesús ya hizo, quitando el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y Jesús habla de que las personas que conocen la verdad serán verdaderamente libres de pecado. Muy bien. Si las nuevas incluyen el hecho de que las personas salvas van al cielo, es lamentable que no se incluya el hecho de que Jesús ha vencido el pecado. Es decir, se ofrece el evangelio como medio para ser libre del castigo eterno, como el plan de Dios para tener una vida maravillosa, y no está mal, como un medio para la autorrealización, y no está mal, como la solución a los problemas de la vida, y no está mal, como la promesa de un perdón gratuito. Todas son, por supuesto, resultados, pueden ser resultados de la redención, pero no constituyen el tema principal del evangelio en sí. Cuando el evangelio no se presenta como una solución al problema del pecado y se evangeliza tratando de atraer a las personas con las promesas de bendición anteriores, se comete el error de reducir el valor del mensaje. Omitir las buenas nuevas de que Jesús nos salva para librarnos del poder del pecado da un mensaje erróneo de que pueden recibir vida eterna y seguir viviendo en rebeldía contra el Señor. Es decir, es una forma de predicar que promete a las personas ser salvos del infierno, pero no necesariamente de la iniquidad, y separa la fe de la fidelidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la evangelización bíblica comienza con un llamado al arrepentimiento y a la obediencia. Qué curioso, cuando Jesús comienza a predicar, esto es lo que predicaba: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Podemos notar eso. Así comienza Jesús, llamando al arrepentimiento. Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Notemos que en ese versículo el apóstol Pablo está poniendo en primer lugar que Jesús sea Señor y después Salvador. Para ser Salvador, primero tiene que ser Señor. La persona necesita ver a Jesús como Señor, como alguien que va a tener gobierno en su vida, que le va a sacar del pecado. En obediencia a Jesús, la persona sale del pecado. Muy bien. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el llamado al arrepentimiento en la evangelización que hacía Jesús es una clara señal
de que recibir la salvación para él implicaba dejar atrás un estilo de vida pecaminoso. En relación con mostrarles su pecado, tomemos nota que en el día de Pentecostés, esto fue lo que predicó Pedro en Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Muy bien. Seguimos leyendo. Seguimos comentando. Juan escribió también en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Tomemos nota de eso. Mostrarle el pecado es muy importante por eso, porque la persona necesita creer, pero creer de tal manera de que pueda ver la ira para que la ira de Dios no recaiga sobre él, la ira de Dios sobre el pecado. Entonces no se concibe que una persona convertida siga en la práctica del pecado. En Hebreos 5:8 habla de obediencia, dice, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. El mismo Jesús, dice aquí, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y es que dejar el pecado implica sufrir. Pero Jesús no tuvo que dejar ningún pecado, pero sí tuvo que sufrir para alcanzar la perfección, según explica allí ese versículo, en el sentido que le está dando ahí. Y esto lo hace autor de salvación para los que le obedecen. Si la obediencia, la decisión, la intención, la deliberada decisión que toma el pecador de obedecerle, porque él es digno de obediencia, es lo que le permite a la persona entonces dejar el pecado. En Santiago 4, 7 y 8 dice así, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Como pueden ver aquí, Santiago está llamando a huir a oponer resistencia, a hacer huir al diablo por medio de resistirle, por medio de no estarle dando espacio y por medio de acercarnos a Dios, una búsqueda de su presencia, limpiándonos las manos, pecadores. Es una forma gráfica de decir, dejar atrás lo que Dios aborrece, porque eso da mala impresión al Señor. Le está diciendo a él que no nos importa su santidad. La persona que deja el pecado es porque sí está tomando en serio y le importa lo que Dios piensa. Y entonces en su corazón va a tener un solo ánimo. Va a ser una persona de una sola pieza. Eso es lo que se espera del pecador. El pecador que está todavía coqueteando con el pecado, no sabe de lo que está, no sabe en lo que se está metiendo. También tomemos nota de que la ley sigue siendo un estándar al cual aspirar. Por supuesto que no lo es para confiar en uno mismo como justo, pero sí como estándar al cual aspirar. Como dice aquel pasaje en 1 de Pedro 3:21 que dice que el bautismo salva, pero no como limpiando las impurezas de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Nosotros solo agarramos esa parte que dice el bautismo salva, pero no estamos viendo que no se trata de una simple inmersión, que se trata de una aspiración también de la persona en su corazón, de que su conciencia sea limpia por la resurrección de Jesucristo entre los muertos.
Como pueden ver, la persona a tomar la decisión necesita conectar su decisión de bautizarse con su decisión de aspirar a una buena conciencia, que es posible por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Romanos 3:20 dice que ya nadie será justificado delante de él por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Sigue siendo el estándar, la ley, para que el pecado sea evidente. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Cristo es el que justifica. No es la ley, pero la ley sigue siendo como un termómetro. Como Pablo dice por ahí, ¿verdad? Que él, lo que le salva es el poder de Dios, era lo que le libera, ¿verdad? Es Cristo Jesús. En Romanos 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Muy bien. Los primitivos cristianos, ellos sabían que la ley pone en evidencia el pecado. La ley es el medio que Dios usa para hacerles ver a los pecadores su condición pecaminosa, una condición para la cual no hay solución humana. La ley no es solución, pero sigue siendo estándar. Está claro que para Pablo la ley tenía su rol que cumplir en el contexto de la evangelización. No es concebible entonces que algunos evangelistas hoy crean que la ley, con sus inflexibles exigencias y estrictas demandas a la santidad y a la obediencia, sea compatible con el evangelio. A ellos les parece que no es compatible, pero sí es compatible con el evangelio. Seguir el modelo bíblico de la evangelización implica predicar sobre el pecado, la justicia y el juicio, que son exactamente los tres asuntos de los cuales el Espíritu convence a los no salvos, según Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, avanzando. La evangelización que llevaron a cabo los apóstoles culminaba con un llamado al arrepentimiento. Ya leímos Hechos 38. Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Otro pasaje es Hechos 3:19, donde dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados, llamando al arrepentimiento. Nosotros, cuando una persona se quiere bautizar, nosotros nos volvemos como locos, ¿verdad? ¿Se ha notado eso, verdad? Que, uy, se quiere bautizar fulano, vamos a bautizarlo, pero un momentito, está diciendo que se quiere bautizar, no está diciendo que se está arrepintiendo de sus pecados, que es lo que importa que haga, ¿verdad? Para que tenga sentido su bautismo. Muy bien. Otro pasaje es Hechos 17:30, que dice que Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Hechos 17:30. Otro pasaje, Hechos 26:20. Sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Nosotros nos cuesta predicar esto y creo que ya sospecho por dónde anda la idea, ¿verdad? Que esto lo pasamos mucho por alto. Y es por esta razón, porque nosotros lo que nosotros nos emociona es lo que vemos con los ojos, ¿verdad? Nos emociona que la persona se bautice, la estamos viendo siendo sumergida en el agua y no está mal, pero dice la palabra que es por personas que se arrepienten. ¿Verdad? Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, en realidad de lo que se trata es de que la persona quiere dejar el pecado. De eso es de lo que debemos alegrarnos, no del hecho simplemente de que está siendo sumergido en el agua, sino lo que eso implica, lo que eso significa.
El no hacer consciente de la gravedad del pecado a la persona oyente equivale a hacer realidad la queja del Señor por medio de Jeremías cuando dijo, en Jeremías 6:14, se les hace fácil sanar la herida de mi pueblo con solo decir paz, paz, pero no hay paz. Eso es lo que hacían los falsos profetas en los tiempos de Jeremías. Tratar de que la gente desviara su mirada de la realidad de su pecado. Muy bien. Seguimos leyendo. Precisamente es el pecado lo que impide que los incrédulos puedan tener verdadera paz. El problema de la ausencia de paz proviene del hecho de que el pecado produce consecuencias y también el hecho de vivir una vida distanciada de Dios, como dice Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas y en su movimiento arrojan cieno y lodo. Qué imagen más gráfica, ¿verdad? Estamos hablando del mar, estamos hablando de esas olas en el océano, cuando vemos que traen barro, que traen lodo, que traen cieno, que traen impurezas, ¿verdad? Dice, así son los impíos, como esas aguas que no pueden estarse quietas y entonces revuelven el fondo del mar, la suciedad que está allí, la sacan a la superficie. Imagen gráfica, ¿no? Así son los impíos, los que todavía no han dejado el pecado. En Efesios 4:18, esta gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Estamos hablando de gente que está posiblemente asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Pero son ajenos de la vida de Dios. Su entendimiento está entenebrecido porque todavía siguen siendo personas que cometen pecado de pleito, de celos, de iras, contiendas, enemistades. Personas que todavía, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, son carnales porque en ellos todavía hay celos, iras y contiendas. Falta de amor, falta de perdón y también impurezas y también darle satisfacción a los deseos de los ojos y a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida, como dice según Primera de Juan capítulo 1 versículo 16. Tenemos aquel famoso pasaje que dice todos pecaron en Romanos capítulo 3 versículo 22. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí mismo dice en el versículo 10 y 11. Romanos 3, 10 y 11. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie puede alegar que va a ir al cielo porque ha sido una buena persona. Entonces, por eso hay que hacerle ver su pecado. El pecado hace al pecador merecedor de la muerte. Aquí estamos entrando ahora a las consecuencias, ¿verdad? Acordémonos que estamos haciendo un contraste entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. El pecado hace al pecador merecedor de la muerte. Santiago 1:15 dice que el fruto de los malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Luego leemos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, o sea, separación. La persona queda alienada de la presencia divina. Y no hay nada que el pecador pueda hacer para ganar la salvación. Es lo que leemos en Isaías 64:6, pasaje harto conocido. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Romanos 3:20. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí lo que estamos tratando de ver es, lo importante es que la persona aceptando que es pecadora, aceptando que está separada de Dios, que hay una ruptura entre la persona y Dios,
la persona entienda que no se trata de que logre resolver eso por su propio esfuerzo y que entienda que no hay nada que pueda hacer. Entonces, esto nos lleva a la idea de que el pecador se encuentra totalmente desvalido. Es decir, no hay nada que el pecador pueda hacer para salir de su pecado, para que su culpa sea quitada. Como dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Está desvalido, no tiene de qué agarrarse el pecador. Lucas 12:2, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Todo está a la luz, el Señor lo conoce perfectamente. Romanos 2:16, Dios juzgará por medio de su Cristo los secretos de los hombres conforme mi evangelio. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el juicio de Dios, lo que estamos leyendo. O sea, él no puede hacer nada. El pecador está condenado. Eso es muy importante que se entienda. El peso de la condena debe sentirse para poder entonces buscar la solución, para poder entonces estar receptivos a lo que Jesús hizo. Por eso es importante que entendamos esto. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a enseñar sobre Jesús y lo que él hizo. ¿Quién es Jesús? Bueno, como leemos en Juan 1:13, Juan capítulo 1, versículo 1 al 13 y el versículo 14. Dice así, en el principio ya existía la palabra o el verbo, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre en plenitud de gracia y de verdad. Bueno, sería muy largo de explicar, ¿verdad? Que Jesús es eso. Jesús es el verbo de Dios. En la palabra en griego es logos. Jesús es el logos del universo, es el logos del cosmos, por medio de quien todo fue hecho y nada de lo que existe fue hecho sino fue por medio de él. Y ese logos, esa palabra, ese verbo, se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Y dice que vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre. Eso fue lo que ellos vieron en Jesús y lo vieron pleno de gracia y de verdad. Dos palabras importantes, dos conceptos importantes. Pleno de gracia y de verdad. Entero, de una sola pieza, íntegro y lleno de gracia. Bueno, vamos a agregar ahora Colosenses 2:9, donde dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Jesús es la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente esa plenitud. En otras palabras, Jesús es Dios encarnado. Apocalipsis, bueno, Jesús es el Señor de todas las cosas y ocupa una posición exaltada sobre toda la creación y él no es creado. No tendría ese lugar si fuera creado. Él es Señor de señores, Rey de reyes, y a los que están con él se les llama elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Filipenses 2:8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hechos 10:36. Es el Señor de todos. Para entender lo que Dios hizo para salvar a los pecadores, es necesario desarrollar un concepto correcto acerca de Jesús. Filipenses 2:6 y 7 dice, quien siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Primera de Pedro 2:22, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Primera de Juan 3:5, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Como podemos ver, ¿quién es Jesús? Ayuda a entender muchísimo lo que Él espera de nosotros. Él vino para quitar nuestros pecados, según Primera de Juan 3:5. En Él no hay pecado. Por lo tanto, en Cristo, una persona que está en Él, se espera que en esa persona el pecado haya sido resuelto. La persona ya no sigue en el pecado. Muy bien, seguimos. Segunda de Corintios 5:21. Por cierto, voy a aprovechar aquí para decir algo, es que a veces uno oye personas que oran en el sentido de que quieren mejorar. Yo quiero mejorar, Señor, ayúdanos a ser mejores cristianos, decimos en oración a veces. Pero en realidad no tiene sentido que oremos así. Porque ¿acaso Dios está en el negocio de que nosotros mejoremos? Él en lo que está es en que entremos, que tengamos una regeneración, que tengamos un nuevo nacimiento, para que seamos nuevas criaturas en quienes de una forma decidida, deliberada, se tomó la determinación de no seguir en el pecado, como le dijo Jesús a la mujer en adulterio. Yo no te condeno, vete. ¿Y cómo terminan las palabras? No peques más. Por lo tanto, se espera de nosotros lo mismo. Según de Corintios 5:21 dice: el que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En él somos justicia. Tito 2:14 dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es la obra de Cristo, llevando sobre él nuestro pecado. Fue para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Personas justas, personas que se portan justamente. En Tito 2:14 leemos lo mismo, que él se dio a sí mismo para redimirnos de iniquidad, de pecado, para purificarnos para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Seguimos leyendo en Efesios 1:7-9. Dice: en él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados, para que no sigamos en ellos. El perdón de pecados es para que no sigamos en el pecado. Muy bien. Pasamos a otro pasaje, Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Primera de Pedro 2:24. Estamos leyendo pasajes sobre lo que él hizo, y que si realmente lo entendemos, entonces se va a ver el resultado en nuestra forma de ser. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que él hizo, reconciliarnos. Romanos 1:4,
pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección entre los muertos. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Lo que él hizo se supone que va a tener efecto en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. 1 Corintios 10:15, 3 y 4. En primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, dio su vida por nuestros pecados, y que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué más? Tenemos Isaías 1:15. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos, y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Padeció por los pecadores. Muy bien. Todo esto que estamos leyendo, ¿verdad?, es para que entendamos que lo que él hizo fue un camino para que seamos reconciliados con Dios. Los pecadores están separados de Dios por causa de su pecado, sin acceso a la presencia de Dios, ni siquiera en oración, porque Dios no oye al pecador. En eso tenía razón el ciego, que había sido sanado por Jesús. Están además alejados de la comunión que experimentan aquellos que sí conocen al Padre Celestial. Pero la muerte de Cristo y su resurrección hacen posible que las personas puedan ser llevadas a Dios. Que puedan ser llevadas a Dios. Como dice aquí 1 Pedro 3:18, ¿verdad? Que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a enseñar el elemento que tiene que ver con lo que Dios pide. Hagamos un repaso. Primero, enseñamos acerca de la santidad de Dios y cómo la santidad de Dios debe producir temor de Dios. Luego enseñamos sobre la condición del ser humano, que es pecador y que por ser pecador está alienado, hay una ruptura, no tiene entrada a la presencia divina. Y luego pasamos a estudiar sobre lo que Jesús hizo para reparar esa alienación, para lo que Jesús hizo para reparar la ruptura y hacer posible la reconciliación. Su obra en la cruz, muriendo por nosotros, es con ese propósito. Ahora vamos a hablar sobre qué es lo que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios pide que hagamos en respuesta a lo que Jesús hizo? Bueno, Dios pide fe. Que tengamos fe en eso que Él hizo. Y es una fe acompañada de arrepentimiento. No es una simple decisión de confiar en Cristo para tener vida eterna. No, no. No solamente es eso, es mucho más que eso. Lo que Dios está en realidad pidiendo es renunciar por completo a todo en lo que se ha confiado en el pasado. Y que uno se vuelva a Jesucristo como Señor y Salvador. En esencia lo que pide es que la persona deje de ser esclava del pecado y se haga esclava del Señor. Eso es lo que está pidiendo. El arrepentimiento, vamos a ver sobre el arrepentimiento varios pasajes, dice Ezequiel 18:30. Así que dice pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina. ¿Qué pide Dios?
dice, vuélvanse a mí, apártense de todas sus transgresiones. En ese contexto es lo que pide y lo sigue pidiendo. Eso no ha cambiado, él lo sigue pidiendo. En Ezequiel 18:32, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Volverse al Señor. Hechos 17:30, Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Hechos 26:20, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse, dice el apóstol Pablo en Hechos 26:20, y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Además de arrepentimiento, se pide que sigamos a Jesús. Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús le dijo a uno que le preguntó, que le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, donde yo esté. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Muy bien, en Hechos 16:31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Romanos 10:9 leemos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, pide eso. Pide creer en el Señor Jesucristo. Pide confesar que Él es Señor. Muy bien. Seguimos leyendo acerca de lo que Dios pide que hagamos. Pide que seamos verdaderos discípulos. Notemos lo que dice Lucas 14:25-33. Más específicamente, pide calcular el costo. La salvación es completamente gratuita. No hay que pagar un centavo por ella. También lo es enlistarse en un ejército. Uno no tiene que pagar porque lo dejen formar parte del ejército. Porque todo lo que necesite se le va a proveer. Pero hay un sentido en el que seguir a Cristo es como incorporarse a las filas del ejército. Le puede llegar a salir muy caro. Puede llegarle a costar la libertad, la familia, los amigos, la autonomía y posiblemente hasta la vida. La tarea del evangelizador es como la de un reclutador militar. Consiste en explicarles a los candidatos a recluta la totalidad de las implicaciones. Y esta es exactamente por la razón por la que el mensaje de Jesús estuvo a menudo tan colmado de duras exigencias. Notemos lo que dice Lucas 14:25-33. Dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? Seguimos leyendo. No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que lo que Dios
pide que hagamos en respuesta a lo que Jesús hizo, tiene que ser consecuente con lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo fue dar su vida. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser consecuente. Se espera de nosotros que demos nuestra vida también. Y dar nuestra vida significa cortar apegos. Esto es muy serio. Es tan serio como empezar a construir una torre y no tener con qué terminarla. Tan serio como ser enfrentado por un ejército de 20,000 y solo tengo 10,000. Entonces, si la cosa es tan seria que debería pedir condiciones de paz antes de entrar en sangrienta batalla, entonces lo mismo hay que hacer con Jesús. A él hay que pedirle condiciones de paz. ¿Y qué es lo que él pide? ¿Cuáles son sus condiciones? Bueno, sus condiciones son estas. Dice que para ser su discípulo, ¿verdad? Es necesario aborrecer padre, madre. Renunciar, bueno, aborrecer, dice la Reina Valera del 60, aquí habla renunciar, es decir, cortar apego. Ya es decir, la importancia que tiene mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, hermanos, hermanas, y mi propia vida, ¿verdad? Ya la importancia que tiene en relación con la importancia que tiene Jesús es nula. La importancia de esas cosas es nula, es reducida a cero, porque ahora quien importa es Jesús. Y en Jesús yo voy a ver a todas estas personas y mi propia vida de una forma diferente. Voy a verlo como una vida sometida a Jesús. Muy bien, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está pidiendo que hagamos en respuesta. Vamos a leer ahora otro versículo que tiene que ver con calcular el costo. Le dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Ven, entonces podemos ver aquí que Jesús está usando una imagen gráfica de un grano de trigo. Un grano de trigo es una cosa chiquita, ¿verdad? Es un granito, ¿verdad? Es un grano, una bolita pequeña. Dice que si ese grano no cae en tierra y muere, si así no es sepultado en tierra, queda solo, ahí va a quedar, ahí está, latente, pero no va a pasar nada con él si no cae en tierra. Necesita caer en tierra y morir. Eso es lo que pasa. Si muere, si cae en tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Y Jesús relaciona eso con amar la vida. Dice que si uno ama la vida, la va a perder. Es decir, no puede apegarse a esta vida, a la vida aquí en esta tierra. Pero el que aborrece su vida, o sea, el que renuncia a su vida en esta tierra, se le entrega a Cristo, dice, la guardará para vida eterna. O como dice, el que pierde su vida por causa de mí, en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Perdón, en Mateo 16 dice que el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, es lo que estamos diciendo. Es toda una paradoja que la salvación no cueste nada y a la vez cueste todo. Es una paradoja que la salvación signifique morir para poder vivir. La cruz ocupa una posición central en el evangelio y esto se debe al carácter gráfico del mensaje. Y este mensaje incluye lo abominable que es el pecado y la profundidad de la ira de Dios contra el pecado y la eficacia de la obra de Cristo para crucificar al viejo hombre. Muy bien, entendamos esto entonces. Estamos diciendo que el carácter del mensaje es fuerte, es serio. Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces leemos esto y no entendemos lo que significa. Creemos que tomar la cruz es vivir una vida en la que anda soportando uno un dolor o viviendo con una persona insoportable. No se trata de eso, se trata de morir, porque la cruz es el elemento más revolucionario que alguna vez surgió en la historia de la humanidad. Pensemos en eso, ¿verdad? Pensemos en eso. ¿Qué es la cruz? La cruz es una ¿verdad?
es un elemento que irrumpe, es un elemento que destruye, que destroza, ¿verdad? Vamos a repetir esta afirmación, ¿verdad? Que acerca de lo que es la cruz. ¿Por qué la cruz es así, es tan radical? Bueno, porque la cruz no hace concesiones. La cruz no hace concesiones. La cruz gana todos los argumentos porque mata al oponente y lo silencia para siempre. Y Cristo no fue la excepción. Al morir en ella, estaba vivo cuando lo crucificaron y estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz, 6 horas después. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que así de implacable es la cruz que nos pide llevar Jesús. Y así de implacable es esa cruz que aparece en la historia del cristianismo. La cruz siempre se sale con la suya. Ella gana la partida, imponiendo su voluntad sobre el crucificado. Ella domina, jamás cede, es violenta y no le importa la paz. Su propósito es que su oponente muera. De modo que la cruz no solamente le dio fin a la vida de Cristo, también le da fin a la vida antigua del creyente. Destruye el antiguo estilo de vida. Es lo que significa tomar su cruz y seguirlo cada día. Es matar el estilo de vida de Adán para que después el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos también resucite al creyente para que comience una nueva vida. En esto es lo que consiste el verdadero cristianismo. Morir para nacer de nuevo. 2 Corintios 5:11 es lo que leemos. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Vamos a pasar ahora a algo que el oyente debe hacer, que nosotros, como en respuesta a su propuesta de salvación, debemos hacer. Debemos depositar la confianza en Cristo. Y dice 2 Corintios 5:11. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, la relación que estamos haciendo aquí, conociendo el temor del Señor, conociendo su santidad, conociendo su justicia, procuramos convencer a todos. Es decir, la cosa es seria, señores, la cosa es seria. El temor del Señor es cosa seria. Entonces, por esa razón, versículo 19, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el llamado. Depositar confianza en Cristo, de que siendo pecadores, pero como Él quita el pecado, entonces entramos en una relación con Dios porque ya somos reconciliados con Él. Isaías 55:7. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Entonces, el Señor perdona en Cristo. Hebreos 5:9. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. En ninguna parte, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, encontramos que se hace una invitación a los pecadores a que crean ahora y que obedezcan más tarde. No, así no funciona. Estamos hablando del llamado al bautismo, ¿verdad? El llamado a confiar y el llamado a obedecer van juntos. La palabra obedecer se usa a veces para describir la experiencia de conversión. Hay un llamado al bautismo. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que sí conocen a Dios, obedecen el evangelio. Romanos 6:3-6. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección.
Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ser bautizados en Cristo es la manifestación más pura de nuestra sumisión en obediencia a él. Repito, ser bautizados físicamente, sumergidos, es la manifestación más pura de nuestra sumisión a él. Cuando se hace con esa comprensión, no con la idea de simplemente cumplir con un requisito. En ese momento sagrado estamos muriendo juntamente con él, siendo sepultados juntamente con él, para ser así levantados juntamente con él a una nueva vida, como leemos también en Colosenses 2:12. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aunque no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ser bautizados en Cristo es la manifestación más pura de nuestra sumisión a Cristo. Terminamos entonces haciendo un recuento de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Hemos dicho quién es Dios, hemos dicho que Él es santo, hemos hablado acerca de la importancia de conocer su naturaleza. También hemos hablado de por qué los seres humanos están separados de él, de la condición pecaminosa del ser humano. Y también hemos hablado acerca de lo que Cristo ha hecho para meditar entre los dos, entre Dios y los seres humanos. Y terminamos con respondiendo a la pregunta de cómo deben responder los seres humanos a eso que Jesús hizo. Cómo deben responder. Así que esperamos haberles ayudado con esta sesión asincrónica, número 6 del curso Evangelismo Personal. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su atención y aquí terminamos de grabar.